Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que estoy segura les va a encantar. Y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y más específicamente vamos a sumergirnos en un momento muy especial y significativo para ambos, un momento que por lo que entendemos, marcó un antes y un después en sus vidas. En concreto vamos a explorar cómo Kerem Bürsin reveló, o podríamos decir, confesó, que Hande Erçel es la paz que necesito en mi vida. Imagínense la fuerza de esa declaración. Y vamos a analizar qué implica esto, tanto para ellos como pareja, como para nosotros, sus fans, que los seguimos y nos emocionamos con su historia de amor. Vamos a ver cómo esta frase aparentemente simple encapsula una conexión profunda y un amor que trasciende la pantalla. Ya saben, aquí en el canal siempre nos gusta analizar a fondo estos temas, descubrir detalles y compartir nuestra opinión de manera respetuosa y entretenida. Así que prepárense para una conversación muy interesante, llena de análisis, opiniones y por supuesto, mucho cariño por esta pareja. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayuda muchísimo saber que están ahí, que les gusta lo que hago y que quieren seguir descubriendo cosas conmigo. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es para muchos un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, y la química entre ellos fue instantánea. Desde el principio, la conexión era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque al principio trataron de mantener su relación en privado, los fans no tardaron en darse cuenta de que había algo más que una simple amistad. Los rumores, las fotos, las entrevistas. Todo apuntaba a una relación que iba mucho más allá de lo profesional. Y finalmente lo confirmaron. Y desde entonces hemos sido testigos de un amor que parece verdadero, sincero y lleno de admiración mutua. ¿Pero qué significa exactamente que Kerem Bürsin dijera que Hande es la paz que necesita en su vida? Para entenderlo, tenemos que analizar un poco más a fondo. Primero, la palabra paz es clave. La paz en este contexto implica tranquilidad, serenidad, ausencia de conflicto interno. Es un estado de bienestar, de calma, de seguridad. Es un refugio, un lugar donde uno se siente a salvo y protegido. Cuando alguien dice que otra persona le da paz, está diciendo que esa persona le aporta estabilidad emocional, que le ayuda a lidiar con el estrés, las preocupaciones y los desafíos de la vida. Está diciendo que esa persona es un apoyo fundamental, alguien con quien se siente completo y en equilibrio. En el caso de Kerem y Hande podemos inferir que Hande le brinda esa paz a Kerem en múltiples niveles. Primero, en el ámbito personal. Ser una figura pública, un actor de renombre, implica mucha presión. La exposición mediática a los viajes, los rodajes, las críticas, las expectativas. Todo esto puede ser muy agotador. Tener a alguien como Hande a su lado, alguien que le entienda, que le apoye incondicionalmente, que le haga sentir seguro y amado, es fundamental para mantener el equilibrio emocional. Segundo, en el ámbito profesional. Hande también es una actriz exitosa, lo que significa que ambos comprenden los desafíos y las alegrías de su trabajo. Pueden compartir experiencias, apoyarse mutuamente en momentos difíciles y celebrar juntos los éxitos. Esta comprensión mutua fortalece su relación y les permite construir una base sólida. Tercero, en el ámbito emocional. La frase "la paz que necesito en mi vida" sugiere que Hande le da a Kerem una sensación de plenitud, de felicidad y de bienestar. Que con ella se siente completo, que encuentra en ella un refugio seguro y un amor incondicional. Es una declaración muy profunda, que revela la importancia que Hande tiene en la vida de Kerem. Además, esta declaración nos habla de la admiración y el respeto que Kerem siente por Hande. No se trata solo de un amor romántico, sino también de una admiración profunda por su persona, por su carácter, por su manera de ser. Kerem parece reconocer en Hande una fortaleza, una serenidad y una autenticidad que le aportan esa paz que necesita. Pero, ¿qué hizo que Kerem llegara a esta conclusión? ¿Qué momentos específicos, qué experiencias, qué detalles le llevaron a sentir esta paz con Hande?
Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la intimidad de su relación. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas a partir de sus apariciones públicas, de sus entrevistas y de la manera en que se relacionan. Parece que Kerem se siente atraído por la sencillez y la naturalidad de Hande. Ella parece ser una persona muy auténtica, que no se deja llevar por las presiones de la fama y que mantiene los pies en la tierra. Esta autenticidad probablemente le aporta a Kerem una sensación de calma y de seguridad. También podemos ver que se apoyan mucho en los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando Hande perdió a su madre, Kerem estuvo a su lado en todo momento, brindándole su apoyo incondicional. Esta muestra de amor y de compromiso fortalece la relación y demuestra la importancia que tienen el uno para el otro. Además, la forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se tocan. Todo revela una conexión muy profunda y un amor que va más allá de lo físico. Se les ve cómodos, relajados y felices cuando están juntos. Esta felicidad, esta complicidad, esta conexión emocional, es lo que le da a Kerem esa paz que necesita. Es importante destacar que esta frase, la paz que necesito en mi vida, no solo es romántica, sino también muy humana. Todos, en mayor o menor medida, buscamos la paz en nuestras vidas. Buscamos la tranquilidad, la serenidad, la estabilidad emocional. Y encontrar a alguien que nos brinde esa paz es un tesoro invaluable. En el caso de Kerem y Hande parece que se han encontrado el uno al otro. Se han encontrado en un momento de sus vidas en el que ambos buscaban algo más que una simple relación romántica. Buscaban una conexión profunda, un amor que les aportara felicidad, estabilidad y, sobre todo, paz. Y eso es lo que hace que su historia sea tan especial y tan inspiradora. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que nos complemente, que nos apoye y que nos brinde esa paz que todos necesitamos. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar esta idea de la paz que necesito en mi vida a nuestras propias relaciones? Primero, es importante ser conscientes de lo que buscamos en una pareja. ¿Qué valores son importantes para nosotros? ¿Qué necesitamos para sentirnos felices y realizados? ¿Qué tipo de persona nos aporta paz y estabilidad emocional? Segundo, es importante comunicarnos abierta y honestamente con nuestra pareja. Compartir nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros miedos es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Tercero, es importante valorar y apreciar a nuestra pareja. Reconocer su importancia en nuestra vida, demostrarle nuestro amor y nuestro apoyo incondicional. Cuarto, es importante ser nosotros mismos en la relación. No tratar de cambiar a nuestra pareja, ni tratar de adaptarnos a una imagen irreal. Aceptar a nuestra pareja tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Quinto, es importante cultivar la comunicación y el respeto mutuo. Escuchar a nuestra pareja, entender sus puntos de vista y respetar sus decisiones. Y sexto, es importante recordar que el amor es un trabajo constante. Requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. No es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye y se cultiva día a día. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña que el amor puede ser una fuente de paz, de felicidad y de bienestar. Nos demuestra que es posible encontrar a alguien que nos complemente, que nos apoye y que nos brinde esa paz que todos necesitamos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado en profundidad la frase de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, hemos explorado lo que significa la paz que necesito en mi vida, y hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar esta idea a nuestras propias relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan emocionado con la historia de Kerem y Hande, tanto como yo. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo y su atención son muy importantes para mí. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la frase de Kerem? ¿Creen que Hande le aporta paz a Kerem? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones y sus reflexiones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Kerem y Hande y para que podamos seguir hablando de estos temas juntos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.